Bien, nuevamente vamos a reiniciar la clase y ahora vamos a tocar el capítulo número 46, que habla de la organización del sistema nervioso y las funciones básicas de la sinapsis. Bueno, capítulo número 46, la 13ª edición. Bien, ¿qué es lo que debemos recordar? Vamos a recordar un poquito esto. Algunas cosas ya lo hemos tocado en los capítulos iniciales que hablaban del sistema nervioso autónomo. Ahora nos vamos a enfocar más sobre todo ese sistema. Vamos a tocar en estas clases posteriores a esta lo que pasa a nivel cerebral y a su vez también vamos a tocar algunos órganos sensitivos como oído, etc. Entonces empecemos a hablar de este sistema nervioso central. Dibujemos en primera instancia este sistema. Acá nosotros tenemos un cerebro. Bien. Si yo viera un cerebro de esta manera, podría afirmar que es un cerebro de un reptil. ¿Por qué? Porque no tiene circunvoluciones. Añadamos esas circunvoluciones. Ahora sí se parece a un cerebro más evolucionado. ¿Por qué hablo de más evolucionado? Porque esta que es la corteza cerebral se encarga de las funciones superiores, como el habla, como las operaciones matemáticas, entre algunas, el raciocinio de lo que está bien y lo que está mal, etc. Esta otra parte, fíjense, que si usted ve, se parece al primer dibujo que hicimos, ¿no? Es la parte más primitiva del cerebro, la que se va a encargar de las funciones básicas de lo que es la supervivencia. Nos falta dibujar también algo a este nivel. El bulbo, la protuberancia y finalmente la médula espinal. Estos también, ¿no? Podemos considerar que son básicas para la función. Es decir, en un reptil podemos encontrar este tipo de cerebro y también una médula espinal. Son restos, si usted quiere, del proceso evolutivo que hemos seguido el ser humano. Ahora bien, les hablaba de este, que le vamos a dar un nombre, paleocerebelo. Por ejemplo, ¿quién estudia la paleontología? Fácil, lo estudia, ¿o qué estudia la paleontología? Estudia los organismos que han desaparecido, los más antiguos. Un paleontólogo, por ejemplo, no sé, descubrirá los huesos de un dinosaurio. Ah, ese es lo más antiguo. Y este paleocerebelo es bastante antiguo. Y como les decía, se encarga de las funciones básicas de supervivencia. ¿Cuáles serán esas? Pues respirar, el corazón, el comer, el reproducirse, funciones básicas. Y si usted sigue todo esto, fíjense que esas funciones básicas estarán también en directa relación a esta estructura vulvar y también a lo que es
la médula espinal. Vamos a ver luego un ejemplo de la médula espinal para todo esto. Bueno, sigamos. Si este es el paleocerebelo, esta otra estructura, que es la corteza, será el neocerebelo. Entonces tenemos el paleocerebelo, neocerebelo a este nivel, junto con esta otra estructura que es la médula. Bien, todo esto, debido a la estructura tan importante que es, está contenida en un recipiente, la masa craneal. Todo esto está dentro del cráneo. Y a su vez, protegiendo toda esta médula espinal, estará en la columna vertebral. A este nivel podemos encontrar el agujero magno, ¿no?, que comunica justamente toda la parte encefálica con lo que es la parte de la médula. Bueno, entonces podemos decir que esta estructura se encarga de las funciones superiores. Y esta otra, vamos a escribir directo acá, de las funciones básicas, que ya hemos ido explicando. Funciones básicas, funciones superiores. Pero los que se han integrado recién, estas funciones superiores, por ejemplo, habla del habla. Área de Broca. Vamos a recordar esas áreas. Preóptica, ¿no? Óptica. Área del discernimiento, de los movimientos finos, de la lengua, etc. En una posterior clase vamos a hablar de esas áreas que están en directa relación con las funciones superiores. Pero ahora vamos a hablar del sistema nervioso y sus funciones básicas de sinapsis, ya que todo está en directa relación a una estructura. La neurona. Hay este tipo de neurona que usted lo ha debido ver, una motoneurona. Esta motoneurona estará sobre todo a nivel medular. Pero podrá existir otra, sí, acá hay otra, mire. Simplemente así. Y esta se puede conectar con esta. O finalmente se puede conectar con otra. Acá dibujaremos esa. Acá dibujaremos otra. Acá otra. Acá otra. ¿Formando qué? Redes neuronales. Estas redes neuronales se comunican una con otra, porque fíjense, deben comunicarse. Y acá también podemos hacer que se comunique. Pues haremos esto. Acá puede comunicarse. ¿Por qué no? Vamos a hacer ejemplo con algo que usted ya conoce. Pero esta puede comunicarse con esta otra por medios ¿qué? Eléctricos. Sí, debido a su proximidad, por unas hendiduras sinápticas, esta que genera un potencial de acción eléctrico puede estimular a esta otra célula o a esta otra. Entonces, una forma de comunicarse estas células o redes neuronales será por estímulos eléctricos. Otra es por estímulos de tipo químico. Y cuando hablamos de estas estructuras de tipo químico, hay que recordar neurotransmisores. Ahí está, los neurotransmisores, que no son nada más que estructuras químicas. Entonces, recordando, estas células se pueden comunicar entre sí
por estímulos de tipo eléctrico o químico, o ambas. Puede comunicarse por medio de ambos tipos de estímulos, tanto eléctricos como químicos, y una mezcla de estas. Habrá, por lo tanto, varios tipos de neuronas. Habrá, como esta, que es el ejemplo, una motoneurona, y esta motoneurona, fíjense, podrá estar cubierta por una estructura interesante, banda de mielina. Es decir, podrá estar con mielina o, si usted quiere, no tendrá mielina. Entonces, podemos clasificar también de esa manera neuronas que tienen mielina y neuronas que no tienen mielina. Es otra clasificación. Otra clasificación de estas neuronas, de acuerdo al grosor de este axón, podrá clasificarse también de ese tipo en alfa, beta o A, B, etcétera, que vamos a ir viendo posteriormente. Como esta es una clase introductoria, es necesario que conozcan. Ahora, estas redes neuronales generalmente se ubican ¿dónde? En la corteza. Esas redes. Se dice que las funciones superiores cerebrales, ¿no?, están en directa relación a la cantidad de redes neuronales que están interconectadas unas con otras. Ejemplo, la memoria. Imaginémonos que esta célula, solo para ejemplo, tiene el recuerdo de algo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Esta célula puede morir? Sí, pueden morir las células neuronales. Y ese es un gran problema, ya que prefiero que usted piense, aunque no es realmente exacto, de que estas neuronas no se regeneran, pero sí se regeneran, pero en tan pequeña cantidad que es pues prácticamente despreciable. También depende obviamente de la edad. Un niño pues puede regenerar de mejor manera esto. Pero si el recuerdo de algo está en esta neurona y esta neurona sufre un proceso por el cual es destruido, se pierde el recuerdo. Pero si esta estaba interconectada con el mismo recuerdo a esta y otra, si se muere esta célula, ¿qué quedará? Estas otras que mantienen ese recuerdo o cualquier otro proceso, como ser el habla, ¿no?, como ser la acción de sumar, etc. ¿A qué voy? Que mientras más conexiones interneuronales tenga un ser humano, más eficiente será esta corteza cerebral. No pasa lo mismo con esta otra parte. ¿Ya? Si nosotros tratamos de dibujar todo esto a este nivel, estará a este nivel neuronal y estará en comunicación con esta. Y esta célula tendrá un axón y este axón comunicará con otra célula que va a nivel medular, y de esta médula habrá otra conexión que sale a la parte externa. Estaremos también hablando de otro tipo de redes, ¿no? Y no solamente sale del cerebro, sino que también ingresa al cerebro y puede llegar a nivel de la corteza cerebral. Entonces, podrá tener una respuesta frente a un estímulo. Hemos hecho redes neuronales. Bueno, veamos un poquito estas funciones sinápticas. Hemos hablado ya las eléctricas,
por hendiduras sinápticas entre una y otra célula nerviosa. Pero también hay los químicos. Y ahí hay que hablar de los neurotransmisores. Volvemos, por lo tanto, esta parte para hablar y recordar, quiero recordar esto porque usted ya conoce, un ejemplo, solo uno vamos a hacer de esta red y transmisión o estimulación química con un neurotransmisor y con una motoneurona. Por lo tanto, haremos el ejemplo de esta motoneurona que tiene una banda de mielina. Listo. Recordar algo sobre lo que hemos visto ya. ¿Para qué le sirve esta banda de mielina? Bueno, no solo sirve para proteger, sino sirve para que el estímulo o potencial de acción que se genera en el soma neuronal salte, ¿no? Y llegue rápidamente al botón sináptico. Por lo tanto, las fibras nerviosas que tienen mielina son bastante rápidas. Y ahí podemos encontrar incluso el arco reflejo. Esta es otra célula que es una célula muscular esquelética, solo para el ejemplo. Es un ejemplo. Dibujemos esta estructura y ampliémoslas a este nivel. A este nivel existe, acá está el axón, el botón sináptico, está, vemos del mismo color, esta estructura muscular, solo para ejemplo, ¿no? Y veamos cómo funciona. Esto es lo mismo que esto. Veamos un poquito. Ocurre un estímulo eléctrico, imaginémonos, hace que esta estructura que estaba en reposo empiece un potencial de acción. Es decir, estaba positivo, positivo por fuera, negativo, negativo por dentro. Ocurre un potencial de acción por algún estímulo y transmite a esta otra célula. Por lo tanto, esta célula se despolariza y al despolarizarse hace que esta otra célula que tenía positivo, positivo, negativo, negativo, se despolarice. Y aquí ocurre una ley, que es la ley del todo o nada. O se despolariza todo o no se despolariza nada. O si usted quiere, hace que alcance su umbral de excitación. Una vez que ocurre eso, empieza el proceso de despolarización en toda la estructura, haciendo que llegue hasta el botón sináptico. El botón sináptico era positivo, positivo, negativo, negativo. Bien. Pero ¿qué pasa a este nivel? Este proceso de despolarización hace que cambie por breves minutos eso y se vuelva positivo, positivo por dentro y negativo por fuera. En este botón sináptico están unas vesículas que contienen un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? Acetilcolina, para este ejemplo. Pero puede ser dopamina, adrenalina, noradrenalina, etcétera. Son neurotransmisores. Bien, ¿cómo es que ocurre este proceso? Mediante la despolarización. Fíjese que esto de acá, 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 es el medio extracelular. Por lo tanto, habrá en este medio extracelular grandes cantidades de calcio, grandes cantidades de sodio. Y por dentro habrá pequeñas cantidades de calcio, de sodio y
por dentro habrá grandes cantidades de potasio y pequeñas cantidades de potasio por fuera. Esto afecta tanto al botón sináptico como a la hendidura sináptica a este nivel. Una vez que ocurre el potencial de acción, hace que esta estructura que tiene canales, acá un canal de calcio, un canal de sodio, pondremos otro color, sodio, hace que esta estructura se vuelva más permeable para el sodio, y eso a su vez hace que se despolarice e ingresa ¿qué? Calcio. El ingreso del ion calcio hace que estas vesículas que tienen el neurotransmisor migren hacia la pared del botón, lanzando ¿qué? Su contenido, en este caso acetilcolina, al medio extracelular y, en este caso, a la hendidura sináptica. A nivel de esta otra estructura, que es el ejemplo del músculo, existen unos receptores especializados para agarrar a la acetilcolina. Agarra la acetilcolina, este receptor, y ocurre un cambio molecular en esta estructura, haciendo que esta estructura se vuelva permeable al sodio e ingresa sodio. Eso es suficiente para que empiece el potencial de acción. Estaba acá positivo, positivo, negativo, negativo, por el ion sodio que ingresa, ¿no? Se cambia esa polaridad. Y a su vez hace que ingrese otro ion, calcio. ¿No? Ahora, la importancia de esta proteína y este receptor de acetilcolina estará en que si no existe esta proteína receptora, por más acetilcolina que existe, pues no ocurrirá nada. Ahí la importancia de esto. Ahora, puede ser que esta proteína sea excitatoria. En este caso, si fuera una excitatoria, habría una contracción muscular, o sea, inhibitoria. ¿Por qué hablar de esto? Porque a veces un desprendimiento de este neurotransmisor, ejemplo de la adrenalina, ¿sí? Puede producir vasoconstricción en algunos lugares, vasodilatación en otros. ¿Sí? ¿De qué depende? Del tipo de receptor. Y lo vamos a ver luego. Los denominamos alfa, beta, gamma, etc. Y cada uno de esos tiene una función, o es estimuladora o es inhibidora. Es decir, el mismo neurotransmisor sirve para estimular o a veces para inhibir. Esta estructura que hemos visto, no debería haber borrado la anterior, pero no tenemos espacio, está a nivel de la médula. Y el ejemplo clásico es una reacción, es un arco reflejo. Para que ocurra este proceso del arco reflejo, ha debido existir un estímulo. Este estímulo puede ser doloroso, ¿no? Puede ser traumático, etc. Es decir, un estímulo. Y por lo tanto, nosotros tendremos que estudiar en clases posteriores estos receptores, ¿no? Que van a transmitir un impulso nervioso que va a llegar a veces simplemente a la médula ósea y retorna, o va a llegar hasta la parte cortical donde se procesa esa información para luego tener una respuesta. Pero fíjense, si el estímulo llega hasta nivel cortical, ¿no? Hasta el cerebro, la respuesta tardará más, mientras este arco reflejo es inmediato, ¿no? Entonces,
tenemos una serie o varias series o tipos de células nerviosas que están especializadas para algunos o algunas funciones, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito ahí, ¿no? Vamos a avanzar luego otro capítulo, este es un capítulo introductorio, ¿sí? El próximo capítulo que vamos a avanzar, la próxima clase, es el capítulo número 47. Bueno, todavía, como saben, voy a estar conectado a WhatsApp por aproximadamente unos 30 minutos para que por ese medio me hagan llegar alguna pregunta, pero recordarles también que todo este material voy a tratar de subirlo. Ha habido ciertos problemas con el audio de retorno, creo que ahora no. Cuando usted no apaga su micrófono, ¿no? Hay ese retorno de audio y la transmisión o existe un rebote del audio, un audio distorsionado. Creo que en esta ocasión no ha ocurrido eso. De todos modos, trataremos de avanzar lo más que podamos por estas clases virtuales, ¿no? Tal vez programemos otra clase virtual, ¿no? Bueno, sí tenemos que programar para mañana, es viernes, tenemos clase teórica mañana. En los horarios correspondientes, nosotros tendremos nuestras clases. Así que nos despedimos hasta el día de mañana. Tenemos también otra clase. Recuerden, en nuestros propios horarios. Gracias.